Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, de antemano, agradeciendo a la Cámara Peruana de con los amigos de CAMEX por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre presupuesto público, ¿no? Bueno, deseo presentarme. Soy el economista Carlos Hualpa, docente a cargo de la asignatura en este caso. El día de hoy vamos a recoger gran parte de lo ya avanzado, pero estrictamente de repente vamos a darle una aplicación, es decir, vamos a centrarnos principalmente acerca de las prerrogativas o las disposiciones que nosotros tenemos que tomar en consideración en este caso para desarrollar la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria, pero para este caso, para el año 2021-2023, ¿verdad? Es una disposición que de hecho ya tiene un marco normativo en donde se establece también el panorama por los cuales las diferentes entidades debieran de ya estar desarrollando también, ¿no? O teniendo por lo menos ya una base, una línea de información, para que luego en el tema de la programación multianual o la formulación presupuestaria estrictamente para el año 2021-2023, esta se desarrolle de la mejor manera, ¿no? A ver, vamos avanzando un poquito. Ya, perfecto. Para, para tomar en consideración, es importante reconsiderar algunos aspectos esenciales, como por ejemplo el aspecto de los actores y las responsabilidades. En este caso, es importante que nosotros desde ya vayamos a establecer la incidencia que se va a marcar estrictamente con respecto a las responsabilidades del actor. Muchos de ustedes de repente ya trabajan en una entidad estatal, ya tienen experiencia, pero el asunto siempre es no deslindarnos de la información o del manejo de base de datos. Y principalmente cuando hablamos acerca del titular de la entidad, indiscutible hacer referencia al papel preponderante, ¿no? Que va a considerar o va a recaer a manos del gerente general en este caso. Cuando hablamos acerca del titular de la entidad, ¿no es cierto? Es también importante considerar de repente las responsabilidades que van a enmarcar o englobar a este titular de la entidad, ¿ya? Entre ellas, digamos, está la más importante, que es la de conformar primero una comisión para la programación multianual o la formulación presupuestaria, ¿no es cierto? Tiene ese rol o esa responsabilidad fundamental. Seguido de ello, dentro de sus responsabilidades, se enmarca el aspecto de coordinar, ¿no? Dentro de la APM o la programación multianual o la AFP, que es la formulación presupuestaria, con el gobierno local, con el gobierno regional, de acuerdo más o menos a las circunstancias o coyunturas en las cuales obviamente se esté aplicando estrictamente el mapeo de las responsabilidades del titular de la entidad. Y por último, dentro de las responsabilidades, se hablaba mucho acerca de la sustentar, ¿no? La programación o la formulación presupuestaria ante el director en este caso de las ETE, que prácticamente las ETEs vienen a estar enmarcadas por aquellas entidades, ¿no? O cuando la entidad estatal desarrolla un negocio, en este caso. Para tener un mayor conocimiento o percepción respecto a lo que se enmarca el tema de las responsabilidades o todo el marco normativo de la programación o la formulación, es importante traer a pie el aspecto del decreto legislativo 1440, el cual en el primer capítulo, ¿no? Habla acerca de la programación y de la formulación y junto con el tema de su aprobación. Y también manejar muy de seguidamente la directiva 001-2020, ¿no es cierto? El cual establece estrictamente la directiva de la programación multianual y presupuestaria y formulación presupuestaria para el año 2021 al 2023. ¿Ok? Recordando de antemano que, que el decreto legislativo 1440 justamente, ¿no? Nos habla acerca de las directivas de la programación multianual, el tema justamente de identificar las priorizaciones, identificar el tema de darle mayor relevancia al tema de los objetivos y la estimación concretamente
de los recursos. Y si es que vamos un poquito más atrás, nos encontramos a la ley del Sistema Nacional, ¿no? En la ley que prácticamente se establece la búsqueda del logro de los resultados. Todo ello enfocado a favor de la población, ¿no es cierto? Recordemos también que, digamos, toda esta normativa se recoge en tres grandes pilares. Uno de los grandes pilares tiene que estar enmarcado con lo que conocemos con el marco macroeconómico multianual, ¿no? Aspectos macroeconómicos. El otro es el tema de los planes, justamente, a la par respecto al tema de la programación. Y el tercer pilar estaría enmarcado por el tema de lo que se conoce como la programación multianual o alineado al tema del INVIERTE-P. Si analizamos digamos, la responsabilidad principal que en este caso recae por parte del titular de la entidad, ¿no? Establecemos que es la conformación de una comisión para la programación y la formulación. Dentro de ello, podemos analizar que esta comisión necesariamente tiene que estar o tiene que reunir, ¿no?, a los diferentes jefes de las unidades. En este caso, consideramos de que es parte de la comisión, pero es la entidad que va a presidir esta comisión. Es la que en este caso estaría enmarcado por el jefe de presupuesto. También dentro de la comisión encontramos otros integrantes como es el jefe, ¿no?, de la OGA, ¿no?, o los jefes de abastecimiento, el jefe de personal, el jefe de infraestructura, o ya recabando el tema de la unidad formuladora. Dentro del tema de la comisión, ¿no?, de la programación multianual o la formulación presupuestal, es lógico identificar y también detallar algunas de las principales responsabilidades que va a poseer esta comisión. Entre ellas, tiene el asunto de revisar la información sobre productos entregables y los resultados logrados por la entidad. Recordemos que esta comisión no solo se va a enfocar en muy posiblemente programar, planificar, ¿no?, o de alguna manera avisorar el escenario que se le viene a la entidad, sino también lo que como elemento fundamental se les solicita es que ellos tengan esa capacidad de desarrollar una retroalimentación con respecto a los años ya desarrollados. Es decir, que necesariamente ellos tienen que recabar toda la información o una especie de una base de datos que ya se ha ejecutado, dentro del cual ellos nuevamente identifican cómo está el comportamiento, si es que, en este caso, ya se ha identificado el tema de las brechas. Si es que ya se ha identificado el tema de las brechas, lo único que tienen que hacer es dar una evaluación con respecto a cómo se ha generado el impacto de las distintas estrategias o objetivos o directamente los proyectos que han ido enmarcados a poder cerrar estas brechas. Pero en caso de que no se haya identificado el tema de las brechas, esta comisión tiene la obligación, lógicamente, de identificar primero cuáles son las brechas. Y una vez que ya se han identificado el tema de las brechas, esta comisión también va a tener, ¿no?, que revisar la información sobre el resultado que de repente se ha suscitado o principalmente enmarcar el tema de los objetivos y las estrategias para atacar eso, con el objetivo de poder darle mayor prioridad a aspectos que tienen o proyectos que tienen que estar enmarcados justamente a buscar cerrar esas brechas. La segunda responsabilidad hace referencia con respecto a evaluar si la capacidad institucional es la adecuada para la entrega de los servicios. Nuevamente, y anteriormente también ya les había comentado, es importante que nosotros constantemente vayamos a revisar dentro del marco normativo el tema de los principios, ¿no? El tema de los principios, por ejemplo, del tema de la asignación presupuestal multianual, justamente establece, ¿no es cierto?,
que estas se rigen por 4 principios. Tenemos, si ustedes recuerdan, el principio de la continuidad, teníamos el tema de la ejecutabilidad, la consistencia, o por último, el tema de la pertinencia. Entonces, la responsabilidad de la comisión es deducible que va a tener que apegarse a estos principios, y dentro del cual se establece el tema de evaluar si la capacidad institucional, y esta capacidad institucional principalmente, ¿no es cierto?, hace referencia al principio de la ejecutabilidad. ¿Qué decía el principio de la ejecutabilidad? Si ustedes recuerdan, este principio justamente establecía, ¿no?, que la capacidad que se va a solicitar respecto al tema del presupuesto tiene que tener concordancia en función a la capacidad institucional adecuada que la entidad estatal posee. Es decir, necesariamente la comisión tiene que desarrollar un diagnóstico situacional, ¿no? No solo de repente de la cantidad de personal, sino también de la calificación de su personal respecto al manejo del presupuesto que está pudiendo, en este caso, solicitar. Y dentro de ello, este principio lógicamente abarca ese aspecto o la responsabilidad, ¿ok? Esto se hace obviamente con el objetivo de no buscar, en este caso, un desgaste, ¿no es cierto? Es decir, no solicitar más presupuesto si no tenemos una capacidad de gasto. Y recordemos, no solo esta capacidad de gasto se debe ver reflejada pues en comprar más cosas, en adquirir más cosas, sino lógicamente tiene que darle mayor prioridad a que estos gastos tengan que tener una vinculación directa respecto a dotar de la capacidad adecuada al cumplimiento de los objetivos. Esto no lo digo únicamente yo o lo dice la comisión, sino esto se enmarca en el decreto legislativo 001/2018, el cual abarca acerca de las directivas de la programación multianual. ¿Ok? Ahí es donde de repente ustedes pueden obtener mayor información. La otra responsabilidad tiene que ir enmarcado con determinar las metas físicas e indicadores de desempeño, ¿no es cierto? Aquí lo que se estructura principalmente es sobre la base de la asignación presupuestal. La otra que encontramos es acerca de la priorización del gasto en acciones centrales y acciones presupuestales no enmarcadas en, digamos, en producto. O optimizar, en este caso, que la entidad busque, en este caso, alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. ¿Ya? Las otras estimaciones de ingreso, en este caso vamos a hablar un poco acerca de las estimaciones de ingreso que la entidad tendría que desarrollar para poder, obviamente, buscar desarrollar una programación y una formulación totalmente adecuada y apegada al marco real, en este caso, de su entidad, ¿no? En el tema de la estimación multianual de ingresos, encontramos que esta se va a estar basada en elementos a considerar, como por ejemplo la base histórica recaudada. ¿Cómo nosotros vamos a planear o programar el tema de la recaudación tributaria, de la recaudación de ingresos? Simplemente nosotros no vamos a basarnos en una fuente cuantificable en este caso. Y la única fuente en este caso que se va a pegar de repente a este marco o este aspecto es contar con una base histórica, ¿no?, de la recaudación. Lo otro tiene que ir enmarcado con los fondos públicos a captar del año fiscal 2020. Ojo, estamos hablando para el año 2021-2023. Son 3 años que más o menos se tiene que desarrollar esta estimación multianual de ingreso. Entonces, tomaremos, y la ley justamente nos establece, ¿no?, que si nosotros queremos desarrollar una estimación, digamos, más apegada a hechos reales, ¿no?, o a hechos verificables, nos solicita la potestad de que nosotros podamos utilizar la última, el último registro en este caso. Y para este caso sería del año fiscal 2020, ¿no es cierto? Y lo otro tiene que ver con el nivel de morosidad del año fiscal 2019, ¿ya?
Esto con respecto al tema de la proyección del saldo de balance, la consideración, considerando los límites máximos de incorporación, de mayor ingreso según lo establecido en el artículo 50 del decreto legislativo 1440. Entonces, si desean ahondar o analizar más profundamente estos aspectos, les recomiendo por favor a que ustedes vayan al buscador y descarguen el decreto legislativo 1440, el cual se utiliza como un marco normativo estrictamente apegado al tema de la programación multianual. No solo de ingresos, sino también de gastos, ya que lo vamos a ver seguidamente. Algunos elementos se tiene que considerar respecto al tema de la estimación multianual de los ingresos para el año 2021 al 2023 es el tema de la recaudación por recursos directamente recaudados. Para ello lo que se busca principalmente es la ejecución financiera, ¿no es cierto?, de la cuenta general de la República del 31 de diciembre del 2019 y para este caso el desempeño hasta agosto del presente año, recordando que en agosto se ha desarrollado justamente también, ¿no?, la programación para este caso para el presupuesto de apertura, por ejemplo. Ya se ha desarrollado un presupuesto y obviamente hoy en día se encuentra pues en un análisis y para el mes de diciembre ya se va a dar el tema de su aprobación, ¿no es cierto? Entonces, para el tema de la recaudación o la estimación de los recursos directamente recaudados, es lógico entender y utilizar esta fuente informativa. Lo otro tiene que ver con el tema de la información estadística, captación, es decir, la eliminación de ciertos conceptos, para este caso, de ingresos, la captación de nuevos conceptos de ingreso, la verificación ya sea de montos de las tasas, por ejemplo, la recaudación de morosidad o mejoramiento de los niveles de eficiencia en la gestión. Estos recursos podemos nosotros utilizar para poder estimar el comportamiento o en este caso, la multianualidad de ingresos respecto a los recursos directamente recaudados. Y en el caso, ¿no?, de las entidades que en este caso estaría apegado estrictamente a empresas estatales, como por ejemplo SEA, o bueno, dependiendo de cada región, ¿no? Ya sea que se hagan cargo del manejo de agua potable o de alcantarillado, ellos tienen en cuenta el tema de las tarifas que deben estar vigentes el mes que se ha desarrollado hasta el mes de agosto, ¿no es cierto? El tema también de las ventas de activos de estas mismas empresas y otros ingresos de capital no financiero, como son el gasto de personal o servicio vinculados a tercero, ¿no? Eso solo se enmarca para estas empresas estatales, ¿ya? Respecto al tema de los elementos a considerar en el tema de la estimación multianual de los ingresos, encontramos el tema de la operación, de las operaciones oficiales de crédito interno, las operaciones de crédito externo, las donaciones y transferencias, algo muy importante que nosotros obviamente tenemos que considerar, en las cuales se establece el tema de las operaciones oficiales a plazos mayores de un año, los montos asignados en este caso, ¿no es cierto?, mediante un oficio o los convenios financiados. Recordando nuevamente, por favor, muchas de las empresas lo que más buscan es el tema de los convenios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de los convenios es importante de repente considerar estos aspectos para el tema de la estimación multianual de ingresos, ¿ya? Cuando hablamos acerca de la estimación multianual de este lado también del gasto, ¿no es cierto? Aquí lo que encontramos es el orden de prioridades del gasto que establece en este caso el titular de estas ETE o de las empresas públicas, ¿no es cierto? En función del orden otorgado según los objetivos institucionales. Para este caso, nosotros vamos a utilizar una guía para definir el aspecto de las actividades o proyectos que conlleven a lograr los resultados. Pero más o menos ya contamos con un criterio, ¿no? Un criterio generalizado para tomar en consideración la estimación multianual del gasto comprendido para el año 2021 al 2023.
estos criterios lo podemos denominar también como que son de manera genérica el tema de personal y pensiones, el tema de bienes o servicios o la adquisición de activos no financieros. La anterior sesión habíamos hablado un poco acerca de la estimación, ¿no? De los gastos multianuales para el tema de las personas, del personal y pensiones, ¿no? El cual, lógicamente, si ustedes recuerdan, se había hablado mucho acerca de que las normas, en este caso la norma, ¿no? Nos establece la posibilidad y la obligación de revisar el comportamiento que se ha suscitado en el gasto de personal años posteriores. Y en el escenario, ¿no? En que de repente exista alguna modificación, imaginemos de que salga una nueva ley, entonces gran parte de tu personal de repente ya empiece a trabajar bajo otro régimen, ¿no? O bajo otra modalidad de contrata, esto de alguna manera también existe la posibilidad, ¿no? De que nosotros vayamos más adelante a realizar alguna modificación. Y claro, y esta modificación tiene que ir de acuerdo digamos, a algún soporte o alguna justificación a la dirección general, ¿no es cierto? De programación de presupuesto. Lo otro también tiene que ir con el criterio de bienes y servicios. En el aspecto de los bienes o servicios, si ustedes recuerdan, se habla mucho acerca de que hay que apegarnos a utilizar otro de los tantos principios, como era el principio de la consistencia, por ejemplo. En el principio de la consistencia, lo que nos enmarcaba principalmente es que este grupo, ¿no es cierto?, de la estimación multianual del gasto para el año 2021-2023, tiene que basarse, ¿no es cierto?, en datos que se puedan, o en instrumentos que nos puedan dar más o menos una proyección o un comportamiento, como lo podemos encontrar a través del CIA, del CIAF o del SIGA, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos recabar información acerca de cómo se ha estado desarrollando el tema de los gastos en años posteriores. ¿Qué más podemos hablar acerca de este criterio de bienes o servicios? Acá también es importante nuevamente, por favor, considerar aspectos de que sabemos que existen servicios básicos, como por ejemplo el tema del agua, de la luz, del combustible, ¿no? Entonces, de repente estos ejemplos más en concretos, lo que se va a buscar es una relación de consistencia principalmente, ¿no? Ahí les puse el ejemplo del vehículo, ¿no? El vehículo, por ejemplo, si la municipalidad tiene 10 autos, hace 2 años tienen los mismos autos, entonces en esta estimación que se va a desarrollar respecto al tema del combustible, por ejemplo, concretamente, no podemos desarrollar una estimación del gasto de repente totalmente opuesta a lo que años anteriores se ha estado desarrollando, porque si poseemos la misma flota de autos, ¿no es cierto?, o de movilidad, ¿qué necesidad habría de desarrollar, digamos, un cambio drástico con respecto a la estimación en combustible? Ahí, nuevamente, traemos a pie el tema de los principios. Y dentro de ello es importante considerar el tema de la consistencia, ¿no? En el desarrollo anterior para así desarrollar una estimación más oportuna y concisa. El otro criterio a considerar es el tema de la adquisición de activos no financieros. Aquí concretamente, ¿no? Hablamos acerca de la capacidad operativa, en donde se apega mucho al principio también de la ejecutabilidad, ¿no? De que nosotros no podemos desarrollar o solicitar digamos, un presupuesto mayor al que de repente nosotros podamos gastar. Respecto al tema de la estimación multianual del gasto, encontramos el tema que les había comentado, personas y pensiones. Tomamos como base el tema de la planilla más actualizada para la elaboración de la programación multianual, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, ¿de dónde puedo conseguir el tema de la planilla? Podemos utilizar distintos recursos y si no, directamente nos vamos a la plataforma del AIR, ¿no es cierto? En el AIR, ahí nosotros podemos también descargar como un extracto acerca
del presupuesto anual que sea destinado justamente para la categoría de personal y pensiones, por ejemplo. ¿No? Ustedes entran a la plataforma de la AI, ahí prácticamente es donde ustedes pueden verificar y pueden sacar un extracto, ¿no? De lo que se ha estado desarrollando en el año. Respecto al tema de la estimación también de personal y pensiones, se establece el tema de que se considera las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, ¿no? Estimando lógicamente esos dos escenarios en donde se considera el tema de las gratificaciones, como es en julio y diciembre, además del tema de la escolaridad, ¿no? Que se le da un porcentaje ahí. También es deducible hablar acerca de que se incluyen los gastos de carácter eventual, por ejemplo, ¿no es cierto?, que corresponden ya sean a retiros o cese de personal, entre otras. Y lo último tiene que estar apegado a esta estimación de personal y pensiones por conceptos de dieta, por ejemplo, ¿no? Se va a tomar en cuenta el tema del cálculo máximo, ¿no? De 2 sesiones por mes, más o menos, para el tema de las dietas, así como el monto de la dieta por sesión que se va a desarrollar a agosto del 2000, o bueno, que se ha desarrollado a agosto del 2020, ¿no? Es importante considerar, por favor, que no se deben prever recursos, ¿no? Para futuros reajustes, incrementos o aprobación de remuneración, escalas, bonificaciones, dietas y beneficios de cualquier índole. Recordando nuevamente, no es que esta estimación multianual del gasto es algo que se ha dado y no existe modificación, no, puede haber modificaciones, pero estas modificaciones lógicamente tienen que tener un sustento, un aval, el cual va a ser evaluado por la dirección general, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros vayamos a desarrollar un buen trabajo respecto al tema de la estimación del gasto. Y cuando hablamos acerca de los bienes o servicios dentro del tema de la estimación del gasto multianual, es importante hablar acerca de que se debe priorizar, ¿no?, los compromisos u obligaciones contractuales, los servicios básicos y alquileres, que justamente ahí les hablaba. Y es importante, aquí nuevamente encontramos el tema de los principios. El principio, por ejemplo, si ustedes recuerdan, de la continuidad, ¿qué establecía? Establecía concretamente de que, digamos, los proyectos u obras que se han realizado, ¿no?, antes del tema de la programación, tienen un carácter prioritario respecto al tema de poder garantizar la continuidad de la ejecutabilidad, en este caso, de estos proyectos, y más si obviamente están enmarcados al cierre de brechas. Eh, También es importante de que se debe prever la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas, ¿no es cierto? Y por último, se limita los clasificadores bajo la denominación de otros, ¿no? Esto es de repente un mal hábito que usualmente se desarrolla en las entidades estatales, en donde presupuestamos o estimamos gastos en bienes o servicios bajo la denotación de otros, ¿no es cierto? Esto para de repente ver, de repente lo hacen para prever algunos gastos que se vayan a desarrollar, ¿no? Uno de repente no puede, pues, adelantarse, pero es recomendable siempre, por favor, tener una estimación multianual más apegado, lógicamente, a la conversación que se tenga que tener también con el área de la planificación, ¿no es cierto? Para que no podamos, pues, constantemente estar clasificando con la denominación de otros y otros. El tema de las adquisiciones no financieras, concretamente, hace referencia con respecto a que se van a considerar, por ejemplo, los criterios de la pertinencia o el cierre de brechas, el tema de la continuidad, de la ejecutabilidad, el tema mismo de que la responsabilidad de cada entidad, ¿no? Que las inversiones se deben entregar a la PMI hasta su culminación, en este caso, y de programación, en este caso, de programar los recursos de operación y mantenimiento, que ya anteriormente ya les había comentado, o el tema mismo de la priorización que se debe seguir en base a un orden de prelación, ¿ya? Ahora, en concreto, lo que más nos interesa es el tema del orden de la prelación respecto a la estimación multianual del gasto. Este orden se establece en base a 8 pasos. Entonces, el primer orden de prelación tiene que estar enmarcado concretamente con lo que se
se conoce como el proceso de la liquidación o por iniciar alguna liquidación cuya ejecución física, en este caso, ¿no? Digamos, del proyecto que se esté desarrollando, ha concluido concretamente, ¿no es cierto? Para de una vez por todas liquidar algo que ya se ha ejecutado. En este caso, ¿no? Los proyectos que culminen en el año 2021, siempre se busca la asignación de recursos que van a garantizar, ojo, por favor, su culminación en el tiempo previsto. El tercer orden, con respecto al orden de la prelación, establece que, en este caso, los proyectos que culminen en el año 2022 y 2023, se le tenga que asignar recursos que garantice también su culminación en el tiempo previsto. Por eso, nuevamente les comento, antes, acá el principio de la continuidad establece bien claramente que respecto al tema de las estimaciones, es necesario considerar todos los proyectos u obras que se están desarrollando antes o durante, pero mejor en este caso que estén enmarcados o que tengan como aval el mismo hecho de poder buscar el cierre de brechas. Y con respecto a que en los proyectos que culminen, ¿no? Luego del 2023, se busca el tema del asignar recursos que tengan que garantizar su culminación en el tiempo previsto. Y el quinto orden establece que sin que haya proyectos, ¿no? Que cuenten con, en este caso, con una etapa o la documentación equivalente con los permisos para efectuar la convocatoria, la ejecución de obras, o el sexto que tiene que estar enmarcado con el proceso de la elaboración justamente del expediente técnico en este caso, o documentos equivalentes. Siguiendo este orden, nos establecemos en este caso, sin obviamente los proyectos o ejecución financiera, con estudios de preinversión, fichas técnicas o formatos de registro con aprobación y viabilidad para la elaboración de los expedientes técnicos o los documentos equivalentes. Y por último, y no menos importante, tenemos los estudios de preinversión y ficha técnica. Ojo, el tema del orden prelatorio, hablamos desde la quinta hasta la octava, estos debe estar enmarcado, ¿no? O se deben de priorizar también los proyectos que culminen con el tema de los criterios de la priorización del sector y que contribuyan en mayor medida, en este caso, al tema del cierre de brechas. ¿Ya? Esto establece el orden de prelación. Y siguiendo el tema de la estimación multianual del gasto, nos encontramos sobre los aspectos a considerar en el orden de la prelación. Aquí lo que encontramos es que en todos los puntos, ¿no?, presentados, se deben de realizar primero los que cuenten con contrato suscrito o buena pro, sentada en el procedimiento de selección, y luego los proyectos con mayor grado de avance, ¿no es cierto? Hay que considerar estos aspectos importantes. O lo otro tiene que ver enmarcado también con solo los proyectos que se encuentren paralizados o en arbitraje, que superen en este caso un año de duración, no deben ser programados, ¿ya? Los otros criterios o los otros gastos dentro de la estimación multianual se deben considerar, ¿no?, las obligaciones tributarias que correspondan ser devengados, por ejemplo, en el periodo 2021-2023, o que podrán tomar el pago de los mandatos por sentencia judicial, por ejemplo, ¿no? Así como los previstos para el pago de mandatos por sentencias judiciales consentidas o ejecutorias, ¿ya? Y por último, los laudos arbitrales. Y respecto al tema de los servicios de la deuda, es importante contemplar, ojo, por favor, las previsiones conforme al programa respectivo. Esto nosotros lo podemos revisar, el tema de los clasificadores del gasto, que están vigentes para el 2021 en el anexo 2 de la resolución directiva 020 del 2020, ¿no? Ustedes en el material que se les ha dejado, lógicamente también tienen este anexo en el cual ustedes pueden simplemente acceder a ello. Ahora, respecto al tema de la formulación presupuestaria, concretamente hablamos acerca de la formulación de la estructura programática y la estructura funcional, ¿ya?
Es importante considerar que se debe, en este caso, de seleccionar actividades o proyectos correspondientes a las categorías presupuestales, ¿no es cierto? A fin de a fin de vincular con las estructuras funcionales correspondientes, ¿no es cierto? Y por otro lado, se debe evaluar, obviamente, la estructura programática y estructura funcional y plantear los ajustes pertinentes. Se efectúa el tema de los registros según la denominación de los proyectos declarados viables en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo cual encontramos en lo que deriva del INVIERTP, de acuerdo a la normativa vigente, ¿verdad? Bueno, señores estudiantes, simplemente para el tema de la programación para el año 2021-2023, hemos desarrollado un ligero repaso respecto a los aspectos esenciales que hay que tomar en consideración al momento de desarrollar lo que se conoce como la programación multianual y la formulación presupuestal para el año 2021-2023. Espero que este pequeño resumen les sea de mucha utilidad. De antemano ustedes tienen el documento que pueden simplemente descargar y revisar con mayor tranquilidad. En caso de que tuvieran alguna inquietud, alguna duda, de todos modos, por favor, les dejo ahí para que ustedes puedan realizar alguna consulta en los comentarios y si no, también les adjunto los medios por los cuales podamos llegar a comunicarnos. ¿Ok? Bueno, señores estudiantes, simplemente por mi parte sería hasta este punto y agradecer nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso de presupuesto público. Conmigo sería hasta otra oportunidad. Permiso, hasta luego.